Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas. Economista Ortiz, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. ¿Cómo está, Freddy? Buenas noches. Saludos cordiales a usted y a la audiencia. Gracias por su tiempo, economista. Quiero retrotraerme a los tiempos de campaña electoral y recordar que la mayoría, o al menos un buen porcentaje de candidatos presidenciales, ponían énfasis en la necesidad de reducir las tasas de interés. De hecho, los dos candidatos finalistas también lo expusieron así, y ahora el presidente Guillermo Lasso lo ha dicho de manera categórica: hay que bajar las tasas de interés, hay que buscar la forma de reprogramar créditos. Ha firmado un decreto inclusive mediante el cual pide que se borre del registro de la central de riesgos a aquellos ciudadanos que tienen créditos vencidos de $1,000 hacia abajo, para que puedan recuperarse, puedan restablecerse, puedan reestructurar sus deudas, quizás haciendo nuevos préstamos, prepagando los anteriores, extendiendo plazos, pero todo esto pasa por la necesidad de la reducción de tasas de interés. Al menos en eso ha puesto énfasis el presidente en un recorrido que hizo ayer por el mercado Iñaquito, ubicado al norte de la capital. ¿Cuál es su criterio sobre el tema? Es interesante que la población lo ve al presidente y cuando ve al presidente pareciera que vuelven a ver al banquero, ¿no? Es decir, al presidente dice: mira, nos están ahorcando las deudas bancarias, nos están complicando las cooperativas con sus tasas elevadas, y lo que les piden al presidente es una reducción en las tasas de interés. Reducción que la puede hacer la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que está hoy día constituida, que en los siguientes meses se partirá en dos: en una Junta de Política Monetaria que tiene que ver con ese tema, y en una financiera, ¿no? Entonces, habrá que ir chequeando lo que el gobierno ha dado este primer paso, de decir a la banca: oiga, ustedes como que están cobrando un poco elevadas las tasas, vean si las pueden bajar. Y el segundo paso será disponer que se bajen a través de una regulación en donde bajen las tasas de interés máximas que puede cobrar la banca, para tratar de que la gente pueda tener acceso a costos más bajos. Pero de fondo, lo importante es que el gobierno haga la tarea de reducir el déficit fiscal, de pasar el mensaje internacional de que el riesgo país tiene que bajar mucho más de esos 700 puntos que está hoy día. Ojalá el riesgo país a la vuelta de 6 meses lo podamos ver en 400 puntos, pero para que eso ocurra, debe ocurrir algo más que simplemente la subida de precio del petróleo que ha ocurrido, sino también con políticas de menos déficit fiscal y mejor acceso a financiamiento. Ahora, economista Ortiz, sus colegas y usted mismo nos ha explicado a los ecuatorianos que el tema de las tasas de interés no es algo antojadizo, que está de alguna manera relacionado con el denominado riesgo país, y es el nivel de confianza o desconfianza que proyecta el Ecuador hacia el exterior. El Ecuador llegó a bordear los 2,000 puntos de riesgo país, y a pocas horas, días de que se conoció que el ganador era Guillermo Lasso, pues se observó un descenso, y ese descenso ha seguido hasta ubicarse alrededor de los 700 puntos. Esto de alguna manera es un indicador que permite decir que el Ecuador es menos inseguro de acuerdo a la vista de la comunidad internacional. Si siendo uno de los factores que influyen en el tema de las tasas de interés, si además tomamos en cuenta que los bancos están con mucha liquidez, esto quiere decir que tienen mucho dinero de los depositantes que necesitan prestarlo, ponerlo a crédito, hacer trabajar ese dinero, bien valdría la pena ensayar la posibilidad de reducir las tasas de interés. Sí, hay varias cosas, ¿no? El riesgo país ha bajado a los niveles elevados que teníamos antes de los procesos electorales, porque 717 puntos no es un nivel bajo. A esos 717 puntos, que equivale a decir 7.17% de interés, hay que subirle la tasa de interés del bono del Tesoro americano, que es 1.70. Por lo tanto, si el gobierno
fuera hoy día el mercado, lo que le dice el riesgo país, es que podría conseguir plata al 7.17 del riesgo país más 1.70 del bono del Tesoro americano, es decir, podría conseguir plata a 8.90, es decir, al 9%, que es una tasa que se conseguía hace poco sobre los bonos globales, pero no es la tasa que desearíamos conseguir como país, que debería estar por debajo del 7, por debajo del 6, un dígito. De un dígito y bajo el 5%, que es lo que tenemos hoy día de los multilaterales. Pero para que eso ocurra, no es simplemente desearlo, hay que hacer que eso ocurra. Pero hay otra situación en la banca, ¿no? La banca hoy día capta plata para un año plazo entre 6 y 7%, pero acá hay una dispersión grande de tasas de interés según quién es el que va a prestar plata. Si va a prestar una plata a una gran corporación, entonces quizás tenga plata del 7%. Si va a prestar plata para comprar un carro, quizás tenga plata del 13 o 14%. Si va a prestar plata para alguna otra actividad de consumo, quizás 15%. Y si va a prestar plata para hipotecario, quizás 10% en la banca y 6% en el seguro social. Pero aquí también hay un problema, ¿no? Tienes la tasa de la microcrédito que está arriba del 25%. Esa tasa puede servir para operaciones de corto plazo, pero para operaciones largas, de 1 año, 2 años, esas tasas se vuelven impagables. Entonces, esas realidades hay que irlas cambiando para tratar de dar acceso a financiamiento a tasas que puedan ser manejadas y algún esquema que la banca encuentre que permita bajar la tasa de interés y que más gente pueda acceder al financiamiento, porque del financiamiento y el crédito es donde va a salir la reactivación, porque el gobierno no hay que esperar mucho porque no tiene recursos. Ahora, economista Ortiz, ¿por qué le resulta al Ecuador tan difícil manejar las tasas de interés como una herramienta importante de política económica? Mire usted, los Estados Unidos, cuando tienen exceso de liquidez, aumentan las tasas de interés y recogen el dinero hacia el sistema financiero. Y cuando ocurre lo contrario, bajan las tasas de interés y la gente pide prestado ese dinero y sale el flujo de capitales de los bancos. Es una herramienta muy ágil que utiliza, por ejemplo, Estados Unidos, y que el Ecuador no puede hacer lo mismo, o no lo ha hecho. En el año 2000, cuando adoptamos el sistema de dolarización, dijimos, y está tácito, somos incapaces como país de manejar la tasa de interés, somos incapaces como país de manejar la oferta monetaria y la cantidad de dinero que circula en el país, porque somos irresponsables como país y mandamos a la economía la cantidad de dólares, perdón, la cantidad de sucres en ese momento irresponsablemente innecesarios para atender los déficits fiscales. Como somos incapaces, es lo que dice, votamos nuestra moneda y adoptamos la moneda dura de alguien que ha podido manejarla mejor que nosotros. Por lo tanto, dejamos de manejar política monetaria, y la política monetaria es la que usted plantea, Freddy, bajar la tasa de interés, subir la tasa de interés dependiendo qué es lo que queramos hacer para poder hacer algo e influenciar con algo desde el Banco Central o el Ministerio de Finanzas en la economía. Pero no podemos usar mucho esa herramienta porque si no estaríamos volviendo a caer en las políticas que en el pasado no las pudimos manejar. Por eso lo que nos toca es, de alguna forma, señalar el norte en la política fiscal, bajar el déficit fiscal, mejorar el acceso a financiamiento, mandar liquidez a la economía para que las tasas bajen, pedir que otros bancos de afuera vengan para que oferten en mejores condiciones, para que haya mejor competencia, y en esa línea es lo que hay que tratar de hacer. Si todos estos factores que usted los resume, economista Ortiz, se deberían cumplir, ¿cómo se entiende que un presidente ex banquero haga un anuncio en ese sentido de que pide, conmina, llama a los bancos, a las cooperativas a atender a estos sectores que están golpeados, por supuesto, como la gran mayoría de ecuatorianos, por efecto de la pandemia y por la situación económica prepandemia que ya venía arrastrando el país? Porque yo creo que es cierto que la situación cambió del momento de la elección hacia atrás y hacia adelante. Hay un antes y un después. Y en el después, que es el arranque ya en funciones del presidente Lasso en estos 10 días que ya tiene en funciones, es cierto que la banca debería reaccionar, dar el primer paso antes de que la autoridad le diga, ahora te voy a fijar las tasas más bajas.
yo creo que es importante el anuncio para darle la oportunidad a que la banca corrija y se depure y baje las tasas de interés en lo que pueda, y después el Ejecutivo puede decir, pongamos estas otras tasas y bajémoslas si hace falta, o no bajémoslas porque la banca las ha podido manejar de mejor forma en este momento de crisis. Mire que en la pandemia la banca se le permitió que tenga 2 cuotas vencidas y que no mande esa cartera castigada, y ese tipo de cosas que flexibilizó para que la banca no tenga una complicación que pudiera estar causándole mucho problema en las provisiones y los resultados. Por lo tanto, yo creo que el presidente Lasso le da la oportunidad a la banca de decir, yo te ayudé como país, se te ayudó y ahora le tienes que devolver aquello a tus clientes, ¿no? Vamos a ver la reacción de la banca y será importante bajar tasas, pero más importante, dar más crédito a la ciudadanía. Ahora, si eventualmente el sistema financiero ecuatoriano decide asumir este llamado, baja las tasas de interés, ¿esto quiere decir que va a bajar las tasas de interés eventualmente para los nuevos créditos y no para los contratados ya? Podría la tasa que sea fija, podría llamar la banca a decir, la nueva operación, te doy una operación más baja y en eso en el promedio quedas mejor. La tasa reajustable podría ir bajando en función de lo que el banco vaya dando créditos más baratos, y en esa línea la banca tiene que ir jugando. El acceso al financiamiento es importante, más crédito a mejores tasas en promedio va a ayudar a la economía, pero yo creo que el reclamo de donde nace el pedido del gobierno viene en el tema de sectores microcrédito, en donde ahí hay que trabajar de mejor forma porque esas tasas la gente las percibe impagables, entonces habrá que encontrar un esquema distinto, quizás mantener la tasa del 25%, que es la tasa máxima en ciertas operaciones de microcrédito, pero si ese cliente pudo pagar puntual y no se atrasó en un crédito de 24 meses, quizás decir las últimas 4 meses no pagas nada, es decir, algún esquema distinto que incentive a la gente a pagar con el gran premio al final de disminuir los intereses y que en el promedio la tasa le signifique un poco más bajo. Ahora, ¿cree usted, economista, que es el momento propicio como para hacer una invitación o como para recibir el pedido de la banca internacional de entrar o de volver a operar en el país más bancos internacionales, más bancos comerciales del exterior que sumen la serie de factores que juegan y gravitan alrededor de las tasas de interés? Yo creo que es un buen momento para que la gente del exterior pueda ver el país y pueda observar. Quizás primero el Banco del Pacífico es el banco que está del Estado, que está en posibilidad de venderse con un tamaño importante para que pueda ingresar. Es un momento para que los bancos internacionales que ya existen acá, y hay varios internacionales, puedan ir creciendo y participando activamente, y no solamente un sector pequeño de la población, quizás un poco más amplio. Las perspectivas futuras, al menos en estos 4 años, son mucho mejores hoy día de lo que hubiéramos pensado hace 6 meses atrás. Por lo tanto, espacio hay, es cuestión de que el gobierno vaya conversando y la gente vaya sintiendo que el crédito crece, que los depósitos aumentan. Mire que hay una cantidad enorme de plata fuera del sistema bancario, ¿no? Si uno chequea cuánta plata está en cuenta corriente en la banca, la respuesta es quizás 9,000 millones de dólares. ¿Y cuánta plata está en efectivo? Según los reportes del Banco Central, están hablando de 16,000 millones de dólares. Es casi una relación 2-1, la plata que está líquida afuera de la banca con la plata que está dentro de la banca en cuenta corriente. Y la proporción a veces llegó a estar a menos de 1, es decir, 0.6 veces 600, por decir algo, 6,000 millones estaban en efectivo y habían 10,000 millones en la banca. Hoy día habrían 20,000 millones en efectivo y 10,000 millones en la banca. Esa proporción enorme podría canalizarse a la banca para que esa plata pueda también prestarse a gente que la necesita y se reactive desde esa tarea de intermediación propia de la banca para dar crédito y también captar plata y colocar, que es la función de la banca. Se respiran nuevos aires, sin lugar a dudas. Hay mucha esperanza, mucho optimismo en una gran cantidad, un gran porcentaje de ecuatorianos, y esperemos que todas esas aspiraciones, esa esperanza tengan eco en los diferentes sectores que puedan sintonizarse con esta necesidad de los ciudadanos. Queremos
Agradecer al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias, economista, por habernos atendido. A usted, Freddy, saludos cordiales. También para usted. Amigos, esto es Notimundo, siempre bien informados.